Esta es la historia de Andrés, un personaje real, no de ficción ni de cuento. Andrés, un hombre con 44 años que vivió muy deprisa, más deprisa de lo que podría o debía o quería haber vivido. Andrés se hizo esclavo de unas adicciones que lo llevaron a ser infeliz, a hacer infeliz a su familia y en primera persona a él. Andrés, afortunadamente, se dio cuenta. Su esencia, su espíritu y su alma salieron de su interior y arrojaron la voluntad y la generosidad de la que es dueño y me consta de ello. Andrés pidió ayuda de corazón. Y Andrés pidió ser internado en un centro para poder y volver a ser esa persona que nació para ser lo que hoy es Andrés, un ser maravilloso. Hoy os traigo su historia escrita por él mismo en esa temporada que él estuvo en aquel centro, trabajando día a día con sus compañeros, junto con los profesionales, con unas gentes y seres maravillosos que le ayudaron principalmente por su voluntad. Aquí os traigo la historia de Andrés. Pedir ayuda. Pedir ayuda es el primero y más importante de todos los pasos que tiene el camino hacia la recuperación. Pedir ayuda ya implica un giro de casi 180 grados, porque estás aceptando muchas cosas con esa decisión, como por ejemplo que las sustancias te crean un problema, que tú solo no puedes dejarlo y que ya en el fondo estás cansado. ¿Por qué digo que es el paso más importante? Porque al principio es como reconocer que eres un vicioso, que ya siempre te mirarán de otra manera, porque te decides a intentar dejar algo que aún no quieres dejar, aunque te cause problemas o simplemente piensa que no estás capacitado para hacerlo. Bueno, pues todo el mundo puede, no sin un gran esfuerzo. Lo primero es darse cuenta que esto no es ningún vicio elegido, es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Sí, tal como suena, la cual podemos detener y la capacidad para ello existe dentro de nosotros mismos. El camino es largo y duro, pero a la vez precioso. Vas recuperando valores, autoestima, seres queridos, físicamente te vas encontrando rápidamente mejor. En fin, si ya te estás planteando que algo no va bien, no dudes en pedir ayuda cuanto antes, puesto que lo único que no vas a recuperar va a ser el tiempo. No lo pierdas más. Toma de decisiones. La toma de decisiones es algo muy importante en nuestras vidas, tanto que depende de ello en lo que nos vamos convirtiendo a lo largo de nuestras vidas, especialmente a nosotros que tenemos el problema de la adicción. Nos afecta, y nos afecta en gran medida. Bueno, tengo que empezar diciendo que a mí personalmente creo que es lo que más me cuesta. Pero creo que solo valoramos las decisiones muy importantes y dejamos de lado las rutinarias. Estamos tomando decisiones desde que nos levantamos y decisiones irrelevantes. ¿Cuántas veces una decisión irrelevante nos ha metido en un gran problema? A mí, muchas. Pues la toma de esas decisiones bien razonadas, haciéndote responsable de hacer lo mejor en cada una de ellas, es lo que hace que cuando tengas que tomar una decisión importante sepas hacerlo bien. ¿Me comprendéis? Es igual que los problemas que nos van acarreando las adicciones. No podemos empezar por el más gordo. Hemos de hacerlo de uno en uno, empezando por el más pequeño y poco a poco los demás van cayendo solos, incluso alguno gordo también. Cuando actuamos sin rumbo ni determinación, llevados por decisiones diarias que no hemos pensado, entonces es cuando nos podemos ver arrastrados por lo que quieren otros.
siendo un cordero más en el rebaño y no el pastor, que es quien tiene que manejar tu vida, o sea, tú mismo. Esta frase me suena mucho. Somos uno más, pero no nos sentimos nadie. ¿A ustedes no suena? Puede que nos digamos, todo lo que hago, ¿para qué? Y ahí es cuando esos vacíos se llenan de manera poco acertada, destructivas, en nuestro caso, el consumo. Cuando uno adopta una decisión sin ser consciente de lo que está haciendo, está incrementando su vulnerabilidad a la recaída. ¿Qué es la enfermedad adictiva? La adicción es una enfermedad, tiene síntomas específicos, es crónica y progresiva. Sus principales síntomas son apetencias y actos incontrolados por la sustancia, pérdida de control sobre su uso, persistencia en su uso, pese a sus consecuencias negativas, negación del problema. La adicción no es el resultado de una debilidad moral o una falta de fuerza de voluntad. Como la adicción es una enfermedad, utilizar argumentos razonables o lógicos frente a la persona adicta casi nunca sirve para convencerla de que deje la sustancia. El adicto es incapaz de controlar la enfermedad. Por tanto, no es cierto que pueda dejar la sustancia si realmente quisiera. Creer esto es como creer que una persona podría dejar de tener una cardiopatía o una diabetes si se lo propusiera. La adicción afecta física y psicológicamente en su conducta, pérdida de energía, cambios de humor, pérdida de autoestima, alteración de los valores. Estos efectos deben ser contemplados como parte del proceso de la enfermedad. El adicto no es responsable de tener la enfermedad adictiva, pero sí es responsable de su conducta y de su recuperación. La enfermedad de la adicción es como una alergia no tratada. Estará siempre latente y la exposición al alergeno producirá una reacción predecible. La adicción dura toda la vida, pero puede ser frenada en tanto el adicto se mantenga alejado de todo lo que es la sustancia. La recuperación es posible en tanto que no se consuma y se produzca un cambio de actitud, de estilo de vida y de conducta. Mantenerse apartado de la sustancia adicción es un reto aún más grande que apartarse de ella. Implica la recomposición de la persona por completo. Responsabilidad personal. Para sentirnos competentes y vivir dignamente una estabilidad, necesitamos experimentar una sensación de control sobre nuestras propias vidas. Esto significa estar dispuesto a asumir la responsabilidad de nuestros actos. La responsabilidad sobre uno mismo es muy importante para la autoestima. No olvidemos cuán importante es para nosotros, adictos, mantener una autoestima sana, es decir, yo soy responsable de la consecución de mis deseos. Lo soy también de mis elecciones y de mis acciones. También lo soy del interés que muestre para mi trabajo y sus consecuencias. Y soy responsable de lo que aporto a mis seres queridos. Soy responsable de cómo utilizo mi tiempo libre. Si delegamos todas estas responsabilidades en otras personas, crearemos un vacío en nuestro interior que seguramente acabaremos llenando de manera hostil para nosotros mismos. O sea, consumiendo, porque estaremos con una autoestima baja, de la cual nos evadiremos de la manera más rápida e insalubre. Necesitamos asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Eso nunca significará que lo controlemos todo, porque todo no depende de nosotros. Una persona responsable, cuando surge algún problema, se preguntará: ¿qué puedo hacer? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo puedo cambiar o mejorar la situación? Y sobre todo, si puedo. En caso de no ser responsable, te evadirás, te enfadarás, te frustrarás
Echarás la culpa a los demás y seguramente esperarás que alguien tome una decisión por ti. Entonces, seguiremos siendo marionetas frustradas y perdidas, o cogemos las riendas de nuestras vidas. A peor, no creo que vayamos. Autocontrol. La definición de autocontrol es el dominio que una persona tiene de sus propias ideas, emociones y actos. Como ejemplo se puede poner el tabaco, fumar o no hacerlo. La respuesta controlada sería no hacerlo. El cómo conseguirlo también está bajo nuestro control. ¿Cómo? Pues no comprando. Evitar compañías que fumen y, por supuesto, llegar al convencimiento de que aunque a corto plazo el tabaco te crea una satisfacción, a la larga es bastante perjudicial. Esto es el autocontrol que uno tiene sobre sí mismo. En el caso de no tener la oportunidad de adquirir tabaco, el no fumar ya no sería considerado como autocontrol. Hay dos tipos de autocontrol: el decisional y el prolongado. El primero se trata de resolver algo de forma inmediata entre varias soluciones posibles. Una vez que decidimos, termina la secuencia, y en el segundo es una vez que has decidido ejecutar tu respuesta controlada. La secuencia conductual continúa en un intervalo prolongado del tiempo en el cual las respuestas conflictivas pueden ser continuamente replanteadas. Tipos. Evitación. Evita la situación que me produce el conflicto. Escape. Estoy en situación de riesgo y decido abandonarla. Demora. Permanezco en la situación y aguanto hasta el final. Pero recuerda, las tres son decisiones tuyas. Factores condicionantes del consumo. Para el cumplimiento de la abstinencia, ten en cuenta que los intensos deseos de sustancia son el resultado predecible de su uso crónico y normalmente continúan durante mucho tiempo después del cese del consumo. 2. Pueden ser desencadenados o provocados por personas, lugares, objetos, sentimientos, situaciones, etc., asociados previamente al consumo. Cualquier cosa que despierte el recuerdo, sustancia, puede ser desencadenante de los deseos de consumirla. 3. Suelen ser fuertes durante el periodo de abstinencia precoz y disminuyen con el tiempo, sobre todo cuando su potencia no es reforzada por nuevos consumos. A medida que progresa la abstinencia, los deseos de droga se hacen menos frecuentes y menos intensos. 4. La fuerza de los deseos de sustancia no disminuye solamente con el paso del tiempo, sino con el rechazo constante y enérgico de la persona que no cede ante ellos cada vez que se presentan. Los deseos van perdiendo fuerza poco a poco, principalmente cuando la persona manifiesta conductas no adictivas en respuesta al deseo. 5. La abstinencia completa de todas las drogas es la mejor forma de asegurar la extinción rápida y total de los deseos de consumo. 6. Es muy peligroso para los adictos que empiezan su periodo de abstinencia exponerse a los estímulos condicionados en un intento de acelerar el proceso de extinción. Ello es totalmente desaconsejable, porque si se desencadenan fuertes deseos de consumo, el paciente no puede resistirlos y toma droga. Como resultado, se intensificará el problema. 7. La determinación y la fuerza de voluntad no son buenas defensas contra los deseos intensos de droga. Deben realizarse acciones específicas para contrarrestarlos cuando se presentan. Los deseos y la necesidad que experimenta el adicto, no siempre temporales, son normalmente sensaciones efímeras de unos minutos de duración y suelen desaparecer rápidamente si el adicto actúa con destreza y se aleja de la situación que ha incitado al deseo. No es cierto que cuando se empieza a sentir deseos,
estos se incrementan fatalmente hasta el punto de que no se puede evitar el consumo. Lo que sí es cierto es que el consumo de sustancia en el momento de máxima intensidad del deseo refuerza la conexión entre el deseo y la sustancia, consiguiendo que se incrementen la frecuencia y la intensidad de los deseos en el futuro. 2021. Adiós. Voy a intentar hacer una valoración de este año que se nos va. Creo que ha sido un año bastante frenético en cuanto a acontecimientos. A la vista está que lo he terminado aquí, y quizás esta sea la mejor decisión del año y posiblemente de mi vida. Ha sido un año en el cual los acontecimientos a mi alrededor me han hecho naufragar como un barco a la deriva, sin rumbo. Un día estaba bien, al otro mal, y así sucesivamente, pero quizás estoy ante el año que más me ha enseñado. A las personas que realmente están conmigo, mi madre y hermanos, sobre todo, a los cuales yo les he tenido en un segundo o tercer escalón. He aprendido que los problemas que están fuera de mi alcance solucionarlos, debo de dejarlos estar y solo actuar cuando sí pueda hacer algo al respecto. De lo contrario, me vuelve a debilitar contra mi adicción. Y bueno, termino el año con muchas preguntas en mi cabeza y con un futuro por delante incierto, pero sé a quién tengo a mi lado. Sé que me tengo a mí y no me quiero perder más. Y que más que miedo como he tenido otras veces, tengo ilusión.